Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hugo López y estoy haciendo el video de la cuarta unidad que tenemos del módulo Ética en la práctica docente del maestro Ramón López González. A efecto de este video tenemos que reflexionar y contestar alguna pregunta, como por ejemplo, ¿los derechos humanos en la educación posibilitan las condiciones de la sociedad liberal, democrática y plural? Una pregunta realmente interesante. Haciendo las lecturas que nos marcaron en el módulo, y me refiero a la de Derechos Humanos y Naturaleza Humana de Mauricio Bretrock y Javier Saldaña, dice y habla de algunos aspectos muy importantes que antes de contestar la pregunta tenemos que tomar como referencia. Menciona en un apartado de los derechos humanos. De entre estos se destacan los que tienen relación con la libertad, a saber, el derecho a la libertad personal y social, así como a la libertad de pensamiento o de creencia, incluyendo allí la libertad de religión y la libertad de comunicar nuestras ideas y compartirlas con los demás. Todo ello no puede haber ninguna imposición, siempre que se ejerzan están las libertades sin lesionar a los demás. Abre aquí un debate muy importante. En la última tutoría yo propuse un video de una maestra en Tamaulipas que tuvo un problema con una alumna del CBT 103. La maestra regañó en el salón de clases y expuso a una alumna por haberla mencionado en su red social, y la alumna la había ofendido con la gente de la comunidad de la escuela, y lo habían comentado en Twitter y lo habían compartido durante todo el fin de semana. La maestra preparó entonces esta situación al llegar al salón y confrontar, pero llegó preparada a la clase. Entonces, ¿qué significa la red social? Es compartir las ideas y los pensamientos. Y es personal la red social, y yo en una red social tengo ahí integrados a las personas que yo quiero, a las personas que son mis amigos, pero también es público. También otras personas, si yo no tengo el cuidado de poner privado mis contenidos en el chat de la red social, es público, entonces todas las personas lo pueden ver. Y si mis compañeros también están permitidos compartir la información, pues entonces se hace la red, se hace una divulgación en grande. Entonces esto limita los derechos. Esta situación atacó los derechos tanto de la alumna como de la maestra. Entonces sigo infiriendo lo que dice el texto. Dice: todos tenemos derecho a la libertad personal y social. Son derechos que advierten al hombre por nacimiento. Todos nacemos libres. Sin embargo, la libertad se da dentro de ciertos límites, sin que afecte a los demás, sin que lesione el bien común. Evidentemente, en el ejemplo está lesionando el bien común y está dañando a un tercero. Esto se tiene que entender como libertad en actuar, pensar y hasta difundir nuestras propias ideas, siempre y cuando no vayan en contra de los demás y no destruyan a la sociedad. Este hecho destruye a la sociedad y a la comunidad de ese salón. Dicho de otra manera, la libertad es para el bien saber, para poder superarse de uno mismo y ser mejor y ayudar a otros a alcanzarlos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es ser libre y otra entre la dignidad humana, libres y ante los términos de ley. Aquí es donde se debe equilibrar ese tema. Hay que lograr armonía entre esas dos fuerzas que tensionan al hombre, la de ser igual a los demás y la de ser diferente de ellos. Esto se puede lograr si se ve que es igual entre ciertos aspectos, pero también se es diferente en otros aspectos. Muy importante esta reflexión que hace los dos autores, Javier Saldaña y Mauricio Bretrock, del libro Derechos Humanos y Naturaleza Humana, en el capítulo de reflexiones sobre los derechos humanos y la libertad de acción y pensamiento. Referente al otro texto, también y haciendo la lectura, vienen dos temas muy importantes. Habla sobre códigos muy fundamentales que tenemos los individuos. Tenemos ética, tenemos moral
y tenemos virtudes. Me regreso un poquito a los autores anteriores solamente para concluir con una idea fundamental. Dice, dentro de ciertos límites hay un buen margen para la libertad de las personas, tanto individual como colectiva, tanto de pensamiento como de acción. Los límites son el bien común y la libertad de los otros. Se tiene que respetar los intereses de los demás, sus deseos y expectativas. Inclusive se puede tolerar algunas ideas y actos que no compartimos. Hay que defender el derecho a la libertad, pero sobre todo dentro de la búsqueda del bien y principalmente del bien de la mayoría. Con esto cierro los autores y me voy al texto de Victoria Camps, Virtudes Públicas. Eso tiene el capítulo de Virtudes Públicas muy interesante, muy ilustrativo, y habla de estos tres aspectos fundamentales, estos códigos que hablamos, que son las virtudes, que son la moral y son la ética. Dice que aunque nuestras creencias sean dispares e inconmensurables, por muy plural que sea la sociedad contemporánea, si algo significa la moral es compartir un mismo punto de vista respecto a la necesidad de defender unos derechos fundamentales de todos y de cada uno de los seres humanos. Importante reflexión sobre ética. A nuestro país le ha sobrado, y me temo que aún le sobra, dice Victoria, una buena dosis de moralismo que se ceba en juzgar y corregir las vidas privadas, olvidando por entero los asuntos que componen el supuesto bien común. Cuando yo compartí el video me di cuenta que se abrió el debate en el chat y fue muy propositivo este debate. Sin embargo, también observo que todo el mundo decíamos, la maestra hubiera, el director hubiera, se hubiera levantado un acta, la alumna hubiera, la sociedad hubiera, los padres hubieran. Siempre hablamos en hechos de que juzgamos los hechos que vemos, pero yo creo que tenemos que tomar los hechos tal y cual están. La alumna subió el tweet ofendiendo a la maestra. La maestra le pidió a varios alumnos grabar los videos para demostrar tanto a la dirección como a su familia cómo se disculpaba esta alumna. La maestra jamás dijo que lo iba a subir a redes sociales. La maestra pidió los videos, pero no fue oportuna de revisar todos los videos que se grabaron. No tuvo el cuidado de eliminar los videos de los teléfonos o aparatos electrónicos que había en ese salón. Y entonces por ahí se filtró ese video y lo subieron a las redes sociales, un tanto para exponer aquí a las dos partes. No estamos seguros y no sabemos, la maestra lo niega en otros videos, que ella no subió ese video. Sin embargo, se filtró. Hubo dos sanciones muy importantes. La alumna fue expulsada. Su compañero que retuiteó y comentó y los demás que le dieron like al Twitter fueron pasados a la tarde y a la maestra la suspendieron, siendo que la maestra había sido premio nacional. Bueno, estas son las consecuencias. Nosotros no sabemos si la maestra filtró el video, igual pudo ser, pero estamos hablando de conjeturas, estamos hablando de la especulación. Entonces, ¿a dónde llegamos con los derechos humanos en la educación? A buscar el bien común. El bien común es fundamental en el salón de clases. Yo tengo que comportarme a la altura como maestro y buscar el bien común con mis alumnos. Los alumnos deben de tener también bien subrayado el tema del respeto a los maestros, a sus mayores. Esta niña seguramente no tenía sus redes monitoreadas por un adulto. Seguramente en el ambiente familiar, en el círculo de amistad, se hablan con esos términos y no pasa nada, no hay consecuencias. Pero esta maestra no lo permitió y puso un hasta aquí. ¿Hay culpables? Por supuesto que hay culpables. Las mismas circunstancias son culpables. La misma época en la que vivimos también es culpable. Es avasallador cómo viene el ritmo, el gran ritmo de trabajo que viene con las nuevas tecnologías, que no lo podemos detener.
Hasta aquí, maestro, mi punto de vista. Le agradezco mucho. Me pasé del tiempo, pero espero que no sea una limitante para esta reflexión. Muchas gracias.